Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo curso de nuestro amado grupo Me Dice que Me Ama. Primero quiero agradecer nuevamente a Marisela la confianza y el apoyo para este nuevo curso. Después quisiera hacer como un breve vínculo entre el curso anterior y el presente. En el anterior estuvimos trabajando el tema de la logoterapia, fundada por Viktor Frankl y su tercera escuela vienesa de psicoterapia. En este curso hablaremos del discernimiento. Y bueno, hay varias cosas que unen a estos dos hombres, San Ignacio de Loyola y Viktor Frankl. Ambos nos proponen un camino de encuentro. Dos palabras teológicas importantes, camino y encuentro. Nuestro Papa Francisco en reiteradas ocasiones nos habla de que tenemos que ser una iglesia en camino y que algo muy importante para la humanidad es el encuentro consigo mismo, con los demás, con nuestro planeta Tierra, con nuestra casa común. Ambos hombres renacen de sus propias cenizas. Hemos visto que Viktor Frankl sobrevive a 3 campos de concentración y sobrevive también a muchas pérdidas. Sus padres, su esposa. Y bueno, en este sentido, él reconoce que hay una frase de Nietzsche que acompaña su psicoterapia, que es el que tiene un para qué puede soportar casi cualquier cómo. Con este elemento espiritual en su ser, nos va a transmitir una manera de arrostrar, de afrontar la vida y las diferentes pérdidas, las diferentes situaciones. Él mismo vive la logoterapia en carne propia y nos la transmite una vez que sale de los campos de concentración, que es liberado. Y nos propone pues encontrar nuestro propio momento anterior al prendimiento, nuestro momento del prendimiento, nuestro campo de concentración y nuestra liberación. Él habla acerca de la importancia pues de saber no solamente de qué queremos ser liberados, sino para qué. ¿De qué necesito liberarme y para qué? Pues una gran enseñanza, un gran aprendizaje, una gran experiencia que tiene en el ámbito humano, en estos campos de concentración, desgraciadamente, es que se da cuenta de que al momento de ser liberados, muchos de sus compañeros se suicidan porque efectivamente querían ser libres, pero cuando fueron liberados no sabían para qué. Y esto les da un sinsentido, se pierden a sí mismos y pues se suicidan. Entonces, bien es cierto que la cura de almas, que es la logoterapia, nos ayuda a reconocer no uno, sino varios sentidos de vida que podemos tener. Y ya hemos visto también que podemos trascender, autotrascendernos, a pesar o aún con algunas, por decirlo de alguna manera, limitantes físicas, limitantes fácticas, ya sea en nuestro propio cuerpo, como los ejemplos que vimos de los hombres cuadraplégicos. Cada uno toma diferentes decisiones dependiendo de si tienen o no sentido de vida. Y bueno, ¿cuál es el paralelo que quiero presentarte en este nuevo curso?
pues San Ignacio Loyola, que nace muchos siglos antes de Víctor Frankl, de este logoterapeuta que hemos estudiado a profundidad, pues San Ignacio de Loyola nace en 1491 en un país vasco, Azpeitia, y también nos propone un camino, nos propone una peregrinación, de hecho. Él mismo será un peregrino en su propia vida, será un hombre de búsquedas. Y también tendrá diferentes encuentros consigo mismo, con Dios, con el otro, con la otra, con las personas, con los seres humanos. San Ignacio de Loyola, a similitud de Víctor Frankl, reitero, siglos antes, muchos siglos antes, nos propone una serie de lo que se han llamado ejercicios espirituales y de lo que conocemos como discernimiento. ¿Cómo llega a estos ejercicios espirituales? ¿Cómo reconoce la importancia del discernimiento para el ser humano? Pues es algo que podremos ver a lo largo al menos de 3 etapas importantes de su vida. Entonces he dicho que nace en 1491 y es un hijo de familia noble, le llaman el Benjamín, es el más pequeño de los hermanos. A los 15 años es, digamos, de alguna manera arropado por uno de los nobles más importantes, Juan Velázquez de Cuéllar, que se lo lleva a vivir al castillo de Arévalo, al palacio de Arévalo, un lugar por demás importante en ese momento, que es considerado no solamente un lugar importante para el conocimiento intelectual, sino también se le enseñan otra serie de herramientas para sobrevivir, para vivir, como la cacería. También se le enseña las armas, cómo ser un caballero. Se conoce a San Ignacio como un hombre apasionado y conquistador. A los 15 años se aleja de su casa y prueba la vida de la nobleza. Sin embargo, bueno, pues cuando se enfrenta a la guerra, a una de sus grandes batallas en Pamplona, queda herido de una pierna y esta herida va a marcar su vida de una manera importante, ya que en esa enfermedad, en ese tránsito para poderse curar, que nunca queda del todo bien de esta herida de cañón, además en su pierna, en ese momento de recuperación de esta herida, Magdalena de Araoz le ofrece libros que ya no van a ser de caballería. Él mismo señala en su biografía y en los ejercicios espirituales que empieza a sentir cierto hastío por la vida que llevaba de caballería, por todas las historias que lee de caballería. Ya empiezan a resultarle algo hueco, algo vacío. Y esta mujer, Magdalena, le presenta el Evangelio y empieza a admirar profundamente a Jesús y a los apóstoles. Y se comienza a preguntar qué más habrá en la vida que le pueda dar sentido. Y entonces emprende un nuevo camino. Él quiere llegar a Jerusalén. Entonces, bueno, podemos decir que la peregrinación de San Ignacio de Loyola
Comienza, es verdad, en Azpeitia, este País Vasco, y culmina en Manresa, Cataluña. Pero en este tránsito entre Azpeitia y Manresa, tiene un encuentro profundo en Montserrat con la Moreneta. En este lugar se dice que hizo oración y ayuno y se estuvo confesando al menos 3 días. Esta es una conversión de un hombre que es marcado por la pasión y también por la búsqueda, que es marcado por el camino y por el encuentro. Me falta mencionar algo muy importante antes de que llegue a Montserrat y que él cuenta en su biografía, en su autobiografía, y también sus biógrafos lo señalan. Este hombre apasionado que ha defendido su fe en Pamplona y que quiere acabar con todos los herejes, a la hora de decidir seguir a Jesús y de irse de su hogar nuevamente, de Loyola, en 1522 emprende un nuevo camino y se encuentra exactamente en un camino bifurcado. Del lado derecho se encuentra con un hereje que le empieza a hablar mal de la Virgen. Y él le dice: tienes suerte de que esté buscando a Dios y que hoy no tenga mi espada, porque hoy mismo morirías. Entonces ve cómo el hereje se va por el lado derecho y él toma el lado izquierdo. Un elemento importante para los ejercicios espirituales o para el discernimiento. Él busca, o más bien, se va por el camino de la paz, se va por la búsqueda de un nuevo nivel en su propia historia de vida. Y deja las armas y deja ir a este personaje que de alguna manera lo violenta y de alguna manera lo confronta. San Ignacio de Loyola logra dominar su propia pasión, su propia ira, su propio coraje y opta por el camino de la paz, por el camino de el seguimiento a Jesús, por la búsqueda de este maestro que le va a enseñar un sentido de vida. Y aquí termina pues este paralelo entre Víctor Frank y San Ignacio de Loyola. Ambos nos proponen un camino de encuentro con nosotros mismos, con nosotras mismas, para darle sentido a nuestra vida. Ambos con diferentes métodos, con siglos de diferencia, pero que nos hablan del peregrinaje constante del ser humano, que busca y en esa búsqueda encuentra su autotrascendencia, encuentra aquello que es sumamente profundo e importante en su vida. Y entonces, pues en esta primera parte del video quisiera proponerte un ejercicio. Que puedas escribir tu propia biografía, que puedas reconocer ese lugar donde empezó tu peregrinaje en esta vida. Puedes poner el día, el mes y el año en que naciste, el lugar en el que naciste. ¿Qué fue lo que te llevó a salir de tu casa o no? ¿Y hacia dónde transitaste? ¿Por qué? ¿Por qué hacia ese lugar y no a otro? Este es un primer elemento ignaciano. Él, decíamos que a sus 15 años sale de su casa materna, paterna, y emprende un camino que pareciera le había resuelto la vida con la nobleza. Y sin embargo, pues se termina ese sueño, se termina ese momento y se enfrenta
a la pérdida de su propia salud. Bueno, entonces, en tu ejercicio biográfico, ¿cuál fue tu primer quiebre, tu primer coyuntura que te hizo tal vez alejarte de la casa materna, de la casa paterna, y te llevó a encontrarte con una primera ilusión, con un primer proyecto, tal vez, o con el definitivo? ¿Qué es lo que te ha anclado a ese primer proyecto, o qué es lo que te ha hecho salir de ese primer proyecto como a San Ignacio? Y también como San Ignacio te pediría que encuentres ese momento que te marca. Como hemos dicho, él en este recuperarse de la herida se encuentra con los evangelios que le entrega esta mujer Magdalena nuevamente en su hogar en Loyola. ¿Quién fue esa persona que te acercó a Dios y que, sin quererlo o queriéndolo, pues te invita a esta búsqueda, a este camino para encontrarte con Dios y contigo mismo, contigo misma? ¿Quién fue esa persona o quiénes fueron esas personas? ¿Cuál fue la situación o la institución que te lleva a preguntarte seriamente por este camino más importante o esta nueva oportunidad para buscar a Dios y a ti mismo o a ti misma? Y otro elemento que te pediría que buscases en tu propia historia de vida, igual que San Ignacio, ¿cuáles son esos 3 días más o menos que le dedicaste realmente a Dios? Él le dedica 3 días de ayuno, de confesión, de oración en Montserrat a Dios, a la Moreneta, a la Virgen Morena. ¿Recuerdas algún momento de tu juventud, algún momento de tu madurez, donde le hayas dedicado esos 3 días? ¿Y qué encontraste? Recuerda que esto es un trabajo personal, ¿no? En la medida de tu libertad, de tu gusto, lo podrás compartir en el grupo, pero no será algo obligatorio. Lo que sí creo que es importante es que puedas escribir tu propia autobiografía y que puedas reconocer estas etapas en tu propia vida, en este peregrinar por la vida en la que nos ha tocado coincidir. Y finalmente, pues te pediría, hay algo que no he mencionado. San Ignacio, al llegar a Manresa, se despoja de sus ropas de noble y se las entrega a un pobre, a un mendigo, y le pide a este mendigo que le dé sus ropas rotas, raídas por la pobreza, por la mugre, porque es la única ropa que tenía este hombre. A los pocos días llegan los soldados y le preguntan si es verdad que él le ha intercambiado la ropa, porque creen que este hombre lo ha asaltado. Y él se da cuenta, muy afligido, que ha cometido un gran error, que no se debe actuar con este impulso de querer ser bueno, y que hay que reflexionar, hay que pensar de qué manera se le da mayor gloria a Dios. Y bueno, recordemos que San Ignacio de Loyola es un soldado, es una persona entregada a las armas, pero estas armas también le han dado cierta disciplina. Por eso hablará de las banderas, hablará del principio y fundamento. Y para este momento, cuando se encuentra con el mendigo y que le intercambia sus ropas, nunca se pregunta qué pasará con el pobre. Simplemente él se quiere despojar y entregarse a Dios, pero no se da cuenta de qué manera va a afectar al pobre.
Por eso escribe en su autobiografía: podemos estar seguros de que el progreso que haremos en las cosas espirituales será en proporción al grado de nuestro alejamiento del egoísmo y de la preocupación sobre nuestro propio bienestar. Él se da cuenta de que no basta con querer hacer el bien, sino hay que darse cuenta de qué manera se hace este bien sin pasar por encima de los demás. ¿En qué momento has querido ser esta buena persona, hacer las cosas correctas? ¿Y qué fue en ese momento lo correcto? ¿Encima de quién pasaste y qué tuviste que hacer para regresar sobre tus pasos y resarcir a quienes lastimaste? ¿O no? Cada una va a tener este propio encuentro. Yo te comparto de manera muy breve. Cuando salí de la carrera de teología me llevaron a una asociación donde me pedían darle pláticas a personas en situación de calle. Fuimos a las coladeras y en ese tiempo pues había ciertos paraderos de la Ruta 100 y arriba se dormían los niños, las niñas, los jóvenes. Allí íbamos, los buscábamos, se les pedía dejar su activo, su cemento y pues se les daba una desintoxicación, alimentos completos. Y después de un periodo, pues dábamos pláticas. Me pidieron hablarles de Dios y yo hablé de Dios Padre. Cuando terminó la plática, un niño se me acercó y me dijo: me gustaría tener un padre como del que tú me hablaste. Pero yo me salí de mi casa porque mi padre fue el primero que me violó, fue el primero que abusó de mí. Entonces aprendí que no bastaba tener una buena intención, que no bastaba con haberme formado en la universidad, sino que debía tener no solamente la empatía, sino las herramientas necesarias para acompañar un proceso. Me di cuenta también de que no era mi vocación hablar con las personas en situación de calle, y actualmente solo apoyo a las instituciones formando a personas que sí tienen estos dones para acompañar a los niños, niñas y jóvenes en situación de calle. Cada una va descubriendo su propia vocación, aquello para lo cual Dios le ha llamado y le ha dado los dones necesarios. Y me parece que cada una va descubriendo su proyecto de vida, su vocación, a veces de una manera bastante fuerte, bastante dura, pero como dirían algunos dichos, ¿verdad? No se cometen errores, todos son aprendizajes. Y en este sentido, Dios también nos va dando las herramientas necesarias para poder discernir, para poder elegir aquello que le dará más gloria a Él. Y bueno, termino esta primera parte de nuestro video definiendo lo que es discernimiento. Y bueno, de todas las definiciones que he conocido a lo largo de mi vida, hay una que más me gusta. Discernir es la capacidad de elegir entre algo bueno y algo mejor. En algún momento hice el discernimiento para entrar a la vida religiosa o para vivir como seglar, como laica comprometida, soltera. Y allí descubrí que ambas cosas eran buenas, pero para mí, para ser feliz y para mayor gloria de Dios, porque al final darle gloria es estar uno feliz, ser uno feliz, pues era la vida soltera, seglar, y también la otra vida era buena para mí. Sin embargo, los dones que tengo y lo que podría responder al tiempo que estaba viviendo era mi compromiso como laica y como soltera. Entonces, bueno,
Otras personas habrán optado tal vez entre la vida religiosa y el matrimonio, o entre la vida religiosa y el orden sacerdotal. Ambas cosas son buenas, pero hay algo que es mejor para tu propia historia y para darle mayor gloria a Dios. Hasta aquí dejo este primer video, esta primera parte de esta primera sesión de discernimiento ignaciano.